Y dice, ¿cómo? Si tú apercibieres tu corazón. Ese es el primer paso. Si tú preparares o si tú dispusieres, tú abrieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, y si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more maldad en tus habitaciones, entonces, dice, levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y no temerás. Bien, es promesa, entonces ahí comienza la obra de Dios en el corazón. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en el libro de Marcos. En el Evangelio según Marcos vamos a iniciar ahí con nuestro estudio de la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a estar todos atentos en el nombre de Jesucristo. Dijimos Marcos, capítulo 4. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesucristo, versículo 1 en adelante: y otra vez comenzó a enseñar junto a la mar, y se juntó a él mucha gente, tanto que entrándose él en un barco, se sentó en la mar, y toda la gente estaba en tierra junto a la mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció sembrando que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la tragaron. Y otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y luego salió porque no tenía la tierra profunda. Mas salido el sol se quemó, y por cuanto no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó en espinas, y subieron las espinas y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio mucho, y dio fruto que subió y creció, y llevó uno a 30, y otro a 60, y otro a 100. Amén. Amén. Tome su lugar, hermanos, bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo es conocida esta parábola, hermano? Como la parábola del sembrador. ¿Quién le puso ese nombre? En realidad, ahí aparece el título, le pusieron de ese modo la parábola del sembrador, ¿sí? Pero, ¿cuál es lo más enfático, el punto central en el que el Señor Jesús hace énfasis en esta parábola? ¿Acaso en el sembrador? No. ¿Acaso en la semilla? ¿O acaso en el terreno? ¿Qué es en lo que Dios, el Señor Jesús, pone más énfasis? ¿En el sembrador? ¿En la semilla? ¿O en el terreno donde cae la semilla? El Señor Jesús se detiene a hablar en una forma amplia, en una forma muy extensa acerca de los diferentes terrenos donde cae la semilla. El Señor Jesús en realidad no le puso la parábola del sembrador, no dijo voy a contarles la parábola del sembrador, no, Él simplemente empezó a contar esta parábola, y bueno, alguien le puso la parábola del sembrador. Creo que esta parábola debiera de ser, ¿verdad?, la parábola de los diferentes terrenos. Gloria a Dios, Sí. aleluya. Y bueno, esto tiene, hermano, mucho que ver en la importancia de poner en nuestra atención nosotros en el terreno, ya que alguien le ha puesto demasiada atención al sembrador. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. En esta parábola, hermano, el Señor Jesús nos invita ciertamente a sembrar.
Una gran comisión que tiene la iglesia del Señor Jesucristo aquí en la tierra es sembrar la palabra. Es un mandamiento. Uno de los propósitos principales, o me atrevería a decir, el propósito principal por el cual tiene Dios a su iglesia aquí en la tierra, ¿cuál sería, hermano? ¿Cuál será el propósito principal por el cual Dios nos tiene o tiene a su iglesia aquí sobre la tierra? El propósito principal, ¿cuál será? Que nos esforcemos, que nos santifiquemos, que oremos, que ayunemos, que pasemos por pruebas o que prediquemos. Que prediquemos la palabra. Yo creo que si resumiéramos el propósito principal por el cual Dios nos tiene aquí sobre la tierra, es que llevemos la palabra de Dios. El Señor encomendó esta gran labor diciendo: y por todo el mundo predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Encargó y diciendo claramente, antes de ascender a los cielos, a sus discípulos: id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, esa es la gran comisión, esa es la gran tarea que tiene su iglesia, predicar el Evangelio. Por la mañana siembra tu simiente y en la tarde no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes cuál sea lo mejor, si esto o lo otro, o si ambas cosas a dos son buenas. Y bien, en esa gran tarea, hermano, en esa gran comisión que tiene la iglesia de predicar la palabra de Dios, los primeros versículos parece que nos hablan, parece que nos desalientan del trabajo de la predicación. ¿Por qué? Porque nos encontramos con aquellos que reciben la palabra, o más bien que no reciben la palabra porque son duros, o quizás la reciben momentáneamente, pero la semilla, la palabra, no puede tener profundidad en ellos porque son duros. Tenemos aquellos que son temporales o aquellos que son superficiales. Bueno, el Señor concentra en esta parábola varios versículos para hablarnos de esa, podemos decir, de esa experiencia negativa con la cual nos habríamos de encontrar. Aquellos que simplemente oyen la palabra de Dios, pero no han llegado a su casa, cuando ya el enemigo, las aves representan los demonios, representan al enemigo, que arrebatan la semilla que fue sembrada en su corazón. Bendito Dios, aleluya. Amén. No han recorrido 1 kilómetro cuando lo que se escuchó ya fue quitado. Hasta por un pensamiento que llegó, bueno, pues no tengo que ser tan exagerado, si yo creo que no necesito de tanto, o yo creo que la tarea de predicar corresponde a los ministros, por eso ofrendamos para que ellos lo hagan. De diferentes maneras, no ha llegado a la esquina tal vez cuando ya el enemigo quitó la palabra de su corazón. Parece que esto fuera desalentador. Vemos aquellos que son temporales, que por un momento, por un tiempo, andan muy felices, andan muy emocionados. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la emoción, de los diferentes tipos de gozo? Hay un gozo que es permanente, hay un gozo, el gozo del Señor, que permanece, hermano. Hay un gozo, hermano, que es emoción solamente, de lo cual el mundo religioso vive hoy en día, muy emocionado. ¿Sí? Alabamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hay quienes entonces son temporales, que venida la aflicción, luego se apartan. O hay quienes, ¿verdad?, por un tiempo se ven motivados, reciben la palabra de Dios, pero luego el afán y los cuidados de este mundo, los entretenimientos de este mundo,
ahogan la palabra que recibieron. Entonces parece que esto es desalentador para algunos cristianos, ha sido desalentador de hecho, tanto que han dicho, ¿para qué predicar la palabra si nos encontramos con gente que realmente es dura? Nos encontramos con gente, ¿verdad?, que es simplemente por un tiempo y luego ya los vemos de vuelta en el mundo, perdidos, ¿verdad?, y poniendo en vituperio la palabra de Dios. Parece que esto fuese desalentador en parte. Pero el Señor luego en el versículo 6 nos da una esperanza en la cual dice que una parte de la semilla cayó en buena tierra. Y ahí nos habla de un sorprendente resultado, de un maravilloso resultado que puede haber en la siembra. Bendito el nombre del Señor Gloria a Jesús. Dios, aleluya. Y ese resultado dice el versículo, gloria al nombre de Jesucristo, versículo 8, y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto que subió, ¿y qué más dice? Y creció y llevó uno a 30 y otro a 60 y otro a 100. Un éxito tremendo, hermano. Se puede decir, hermano, que un agricultor no pudiera esperar tanto resultado de una siembra. El Señor, en pocas palabras, o en esta parábola más bien, hermano, nos está diciendo que aunque hay quienes son temporales, hay quienes son duros, hay quienes son muy superficiales recibiendo el Evangelio, sin embargo, habrá quienes escuchen y den fruto en una forma sorprendente, en una forma maravillosa, dando a 30, 60 y hasta 100 por uno. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Bien, ante esta gran tarea de predicar el Evangelio, de llevar el mensaje, creo que hay quienes han enfocado la tarea en el sembrador. ¿Cómo tiene que ser el sembrador hoy en día para poder llamar a la gente, para que las gentes se convenzan? Hay quienes han dicho, yo creo que el sembrador o el predicador tiene que tener un contacto con la cultura de la gente. No podemos estar predicando en forma arcaica, en forma anticuada, acerca del juicio, acerca del infierno, acerca del arrepentimiento. No, cuando en realidad la gente, ¿verdad?, no es lo que desea escuchar. La gente, ¿verdad?, hoy en día desea escuchar mensajes de prosperidad, mensajes de motivación, mensajes halagadores o que los hagan sentirse bien. Y parece que el problema de que la gente no se convierta lo han enfocado en cambiar cambiar más bien al sembrador. ¿Sí? Cambiar al sembrador con un discurso, con una técnica, ¿verdad?, que use los artificios o las formas del mundo, los métodos del mundo, para emocionar, para cautivar a la gente. Muchos predicadores hablan de esa manera, sobre todo aquellos hermanos que hablan de la prosperidad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo decirle a la gente que estos predicadores que salen en televisión y que hablan tanto de la prosperidad, en realidad no son cristianos, hermano? Su mensaje no es bíblico, su mensaje no es de acuerdo a la palabra de Dios. Su mensaje, ¿verdad?, es un mensaje más que bíblico, un mensaje psicológico que llega, que cautiva a la gente. La gente le gusta, hermano, que les hablen de la felicidad. Por ejemplo, ¿quién no quiere ser feliz en este mundo? ¿Todos? ¿Sí? ¿Quién no quiere que le vaya bien? Toda la gente.
gente? ¿Quién no quiere ser prosperado en este mundo, hermano? Muy bendecido, con una casa buena, con un buen carro, con un buen trabajo. ¿Quién no quiere vivir así? ¿Quién no le gustaría vivir así? Pues toda la gente. Entonces, si nosotros vamos a tratar de llamar a la gente, bueno, así lo han hecho muchos predicadores que llenan, que lo siguen multitudes, que llenan, pueden llenar un estadio con miles de gente. ¿Cómo le hacen? Pues han cambiado al sembrador en una forma, un sembrador que realmente no predica la palabra, sino un sembrador que usa métodos del mundo para hablarle bien a la gente. ¿No es lo que dijo Pablo cuando dijo a Timoteo? Que le dijo que en los postrimeros tiempos, o le dijo también, ¿verdad?, que vendrían tiempos peligrosos, en los cuales se amontonarían maestros conforme a los deseos, pero a los deseos de la gente, conforme a los propios deseos de la gente. Amén. Alabamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, Gloria a Dios. aleluya. Amén. Entonces, ¿qué es lo que la gente desea oír? ¿Usted cree que la gente desea oír del arrepentimiento, desea oír del sufrimiento en el Señor, desea oír de la tribulación, desea oír del juicio de Dios? No, pues la gente no quiere oír eso. La gente, si le dice, ¿verdad?, usted va a ser muy feliz de hoy en adelante, reciba a Cristo en esta noche y sus problemas están resueltos. Desde hoy va a ser prosperado, le va a ir muy bien. Óigame, pues ¿quién no quiere oír eso? ¿A quién no quiere que le vaya bien y que ya cesen sus problemas y que de ahí en adelante todo le salga, pero que de maravilla? Entonces, la gente quiere oír eso. Es lo que Pablo dijo. Más vamos a leerlo textualmente, lo que Pablo le dice a Timoteo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice: en el nombre del Señor Jesús. Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4. Enseguida volvemos a Marcos, hermano. Creo que esto va a ser algo extenso que podemos ver con la ayuda de nuestro Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué es lo que hay que predicar, hermano? La palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué más hay que hacer? Redarguye. Redarguye. ¿Qué más? Reprende. Reprende. ¿Qué más? Exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina. Dice la encomienda de Pablo a Timoteo: tú predica la palabra, no mensajes de superación o de motivación personal o de prosperidad. No, predica la palabra. Si es necesario, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con la doctrina. Porque vendrá tiempo, versículo 3, cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es no sufrirán? ¿Cómo dice otra versión? ¿Cómo lo traduce esa palabra sufrirán? ¿No qué? Porque no sufrirán, no vivirán, no soportarán, podemos decir. No van a querer vivir la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, ¿qué va a pasar? Se amontonará el maestro. Y no solamente podemos decir qué va a pasar, sino qué está pasando. Se amontonarán maestros conforme
a sus concupiscencias. Pero ¿a las concupiscencias de quién? A las concupiscencias de la gente. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros para hablarles conforme a su deseo, al deseo de la gente. Entonces, realmente, si quisiéramos juntar gente, pues hay formas, hay técnicas, hay métodos. Hábleles un mensaje que la gente quiera oír, que sea de acuerdo a los tiempos innovadores, ¿sí? En los tiempos modernos, un mensaje que la gente quiere oír es ese: usted va a ser feliz, usted va a ser prosperado y le va a ir muy bien. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa cuando esta gente se encuentra con que no es así? ¿Qué pasa cuando la gente se encuentra con luchas, con pruebas, con tribulaciones? Digo, aquellos que verdaderamente quieren buscar a Dios, ¿qué pasa? Pues muchos de ellos, lo que pasa, hermano, es que son temporales. Es que eso no fue el trato, podrán decir ellos. Eso no fue el trato, a mí dijeron que me iba a ir muy bien. Y mira cómo me está yendo, ya hasta los parientes, amigos, ya no me quieren hablar porque ahora soy cristiano. Es más, ya no me quieren invitar a las fiestas. El Señor Jesús dijo: si vosotros fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, por esto el mundo os aborrece. Bendito el nombre del Señor Amén. Jesús. Aleluya. Entonces, lógico, ¿qué pasa con toda esta gente que se le predica ese tipo de mensaje, hermano? Un mensaje que en realidad no es la palabra de Dios. Es un mensaje irreal. Es un mensaje que no es la realidad, hermano. Se van a encontrar con problemas. Se van a encontrar con luchas. Se van a dar cuenta que también los van a despedir del trabajo, que también se les va a arruinar el carro, que no van a traer el carro del año que les prometieron. Entonces, ¿a dónde se va a ir esta gente cuando ve frustradas sus esperanzas de ser prosperado y de ser muy feliz? ¿A dónde se va? ¿Cree que permanece? No, siente que no permanece. Y el error y la falla está en que han cambiado la forma, la técnica del sembrador, y han cambiado también la semilla. Queriendo tener éxito en la predicación del Evangelio, han cambiado al sembrador. Inclusive le han puesto, ¿verdad?, todo un guardarropa. ¿Sí? Hay predicadores que se presentan a los jóvenes, ¿verdad?, con su ropa, con su atuendo de cholo, ¿sí?, para sentirse en contacto con los jóvenes. Y hoy tienen cambiando la técnica hasta el vestuario del sembrador. ¿Sí? ¿Qué tal si el sembrador lo pone, y lo han hecho, le pone una chamarra negra con unos huesos cruzados en la espalda, ¿verdad?, unos jeans, un cabello largo y música de rock de fondo? Santo es el Señor. Santo es el Señor Jesucristo. Están cambiando. Jesús, aleluya. Parece que la Gran Comisión le han puesto el énfasis en darle una forma al sembrador, al que sale a sembrar. Y le han pensado que al no tener éxito en la predicación del Evangelio, bueno, han pensado que tal vez la falla está en la palabra, en la semilla. ¿Ha oído usted hablar de las semillas hoy sintetizadas o sintéticas más bien? Hay semillas ya muy artificiales, en otras palabras, que al fin de cuentas se está descubriendo que hasta cáncer traen. ¿Sí? Pues así, cambiar la semilla, Gloria a Dios. cambiar el mensaje de la predicación, le va a traer consecuencias, o le ha traído consecuencias graves a la gente. ¿Sí?
le ha traído en lugar de sanidad espiritual, le ha traído enfermedad espiritual a su vida. Amargura, decepción, porque todos sus deseos se ven frustrados cuando ven que no, la realidad no es así. Alabamos al Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces, a grado que han querido cambiar, hermano, la palabra. Quizás han dicho, bueno, pues ¿en qué está? Cambiemos la semilla. Sí, demos un poco de trigo, pero vamos poniéndole paja, vamos poniéndole la teoría del hombre, vamos poniéndole psicología, vamos poniéndole, ¿verdad?, un mensaje atractivo, vamos poniéndole tantas cosas, hermano, que hacen que han transformado la semilla de la palabra de Dios, la han transformado en un mensaje moderno, un mensaje que realmente solamente emociona. ¿Sí? Trae emoción. Alabamos al Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Yo creo que el problema, hermano, no es el sembrador. No está en cambiarle el vestuario o la forma del sembrador. No. El problema no está en la semilla. No es necesario cambiar la semilla de la palabra de Dios para que la gente se convierta. No. Es un error, es un engaño eso. Entonces, según la parábola que el Señor está relatando, ¿cuál es el problema? Gloria a Dios. El terreno es el problema. Se fija cómo en la parábola el Señor no pone demasiado énfasis en el sembrador, solamente el sembrador salió a sembrar. No pone demasiado énfasis en la semilla es una. Solamente una. El Señor Jesucristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Amén. Amén. La palabra de Dios es una, hermano. Entonces, ¿cuál es el problema entonces? Que la gente, hermano, no se convierte o que la gente no permanece. El problema está en el terreno. Y es en eso en que el Señor Jesús, en esta parábola, que pudiéramos llamarla la parábola de los terrenos, ¿sí?, de los diferentes terrenos, es ahí donde el Señor Jesús enfoca la atención. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, vamos a seguir leyendo, hermano. Voy a leer el versículo 9. Estamos nuevamente en Marcos capítulo 4, versículo 9. Amén, hermanos. Dice en el nombre del Señor Jesús. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Aquí hay algo especial, hermano. No todos reciben esta palabra. Por eso, el que tiene oídos para oír, oiga. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y dice, versículo 10, y cuando estuvo solo, le preguntaron los que estaban cerca de él, ¿con quién? Con los 12. Con los 12 sobre la parábola. Ya aquí el Señor Jesús, note bien, hermano, ya no está ante todas las gentes, ya no está ante la multitud. ¿Sabe por qué el Señor se tuvo que poner en una barca, hermano? Se sentó ahí en una barca en la mar y toda la tierra toda la gente estaba en tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque era una muchedumbre, ¿sí? Y el Señor tuvo que apartarse y sentarse ahí en una barca. Alabamos al Señor Jesús. Pero ahora en el versículo 10, hermano, ya no es esa situación. Ahora en el versículo 10, hermano, el Señor Jesús estuvo solo. ¿Con quién, hermano? Con los que estaban cerca de él. Con los 12. Y entonces ahí, hermano,
le preguntaron sobre la parábola. Alabamos al Señor Jesús. Gloria a Dios. Versículo 11. Y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Versículo 12. Para que viendo, vean, ¿y qué dice? Y no perciban. Y no perciban o no echen de ver, dice la versión antigua. Y oyendo, oigan, ¿y qué dice? Y no entiendan. Porque no se conviertan. ¿Y qué más? Y les sean perdonados los pecados. Y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis las parábolas? Y el Señor les empieza a explicar. Fíjese, hermano, llama la atención por qué el Señor les habló por parábola a las gentes. ¿Qué está diciendo el versículo 12? Para que viendo, vean y no echen de ver. Y oyendo, oigan y no entiendan. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no quiere que entiendan? ¿Qué más dice? Porque no se conviertan No se conviertan. y sean perdonados los pecados. ¿Cómo es posible que Dios hable, el Señor Jesús hable de esta manera, hermano? ¿Qué acaso Dios no quiere que todos los hombres sean salvos? Entonces, ¿por qué el Señor está diciendo esto? Está aplicando una profecía en la cual Él dice para que no entiendan y no se conviertan y de esa manera que no sean perdonados los pecados. Gloria al Señor Jesús, aleluya. ¿Por qué el Señor está hablando así? Repito, ¿qué no quiere el Señor que se convierta la gente, que se arrepienta? Amén. Pero entonces, ¿por qué el Señor aplica esta profecía? El Señor aquí está diciendo que no quiere que se conviertan y que se arrepientan. ¿Es cierto o no, hermano? ¿Es cierto? Hasta aquí, hermano, el Señor había llegado hasta un punto en que ya, refiriéndose a estos, hasta aquí, se cerró la oportunidad. Se cerró la oportunidad para que se salven. ¿Para quiénes se había cerrado la oportunidad, hermanos? Vamos a ver, hermano, para quiénes se había reservado la oportunidad. Si alguien rechaza la palabra, hermano, si alguien rechaza el Evangelio, bendito el nombre del Señor Jesús, una y otra vez, ¿qué cree que va a suceder, hermano? Gloria al Señor Jesús. Se va a acabar la oportunidad. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hay un hasta aquí, ¿o no dice ya el libro del Proverbio? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? ¿Hasta cuándo? Llegará un tiempo, cuando dice allá Proverbios 1, vendrá tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron el consejo y no escogieron el temor del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, ciertamente, hermano, hay un punto, hay un límite, hermano, en que si alguien está rechazando continuamente, bueno, ya el Señor aquí habló en parábolas porque simplemente el Señor no quería que entendiera y que se convirtiera. En otras palabras, se cerró la puerta. Amén, gloria a Dios. Y eso es un juicio, hermano. Gloria a Dios. Esta parábola en realidad también habla de un juicio. Se cerró la puerta. Alabamos al Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Para quiénes se cerró la puerta?
Esto habla, hermano, de un juicio tremendo. Por cierto, hermano, las parábolas desde el Antiguo Testamento tenían un significado de juicio. Recordemos una parábola, la parábola que contó Natán a David. Después de que oyó esa parábola, David, ¿qué dijo? Aquel hombre, ¿verdad? Que teniendo muchas corderas y vino alguien de camino, dice la palabra de Dios, hermanos, que en lugar de echar mano de sus corderas, de sus ovejas, ¿qué hizo? Tomó la cordera de aquel hombre que tenía una sola corderita, la robó y la sacrificó para recibir a aquel caminante. ¿Y qué dijo David cuando oyó esta historia? Ese tal hombre debe de ser muerto. Y ahí viene el juicio. Esa parábola, hermano, se contó trayendo un juicio sobre David, sobre su desobediencia, sobre su rebeldía. Trajo juicio. ¿Han leído alguna vez la parábola, hermano, que contó Jotam a los hombres de Siquem? Cuando Abimelech mató a los 70 varones, en una piedra los degolló. Gloria al Señor. Jotam, uno de los sobrevivientes, hermano de esos jóvenes que mataron, contó esa parábola antes de huir, por cierto, porque de ahí dice que huyó, que también lo hubieran matado. Pero contó esa parábola, ¿verdad? En la cual relata un juicio también. Léala, está ahí en Jueces capítulo 9. Jueces capítulo 9, ahí se narra de esa parábola que trae un juicio. Ahora vamos a leerla un poco. Jueces capítulo 9. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer desde el versículo 8. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús: fueron los árboles a elegir rey sobre sí. Esto lo cuenta porque Abimelech, hermanos, se eligió como rey sobre Israel. Por cierto, aunque era un rey ficticio, este fue antes que Saúl, este fue el primero que se eligió como rey en Israel. No Dios, este hombre se eligió como rey, hermano. Y Jotam, uno de los sobrevivientes de aquella matanza, de aquella masacre, hermano, cuenta esta parábola y les dice, versículo 8: fueron los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron a la oliva: reina sobre nosotros. Mas la oliva respondió: tengo de dejar mi pingüe jugo con el que por mi causa Dios y los hombres son honrados, por ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: tengo de dejar mi dulzura y mi buen fruto por ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: tengo de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres por ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles al escaramujo. ¿Cómo dice la versión 60, escaramujo? A la zarza. A la zarza. Pues que va de una zarza, hermano, a una vid, a una higuera, a una oliva. Pues mire que la zarza o el escaramujo le dijeron: anda tú, reina sobre nosotros. Y el escaramujo respondió a los árboles, la zarza: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y aseguraos debajo de mi sombra, y si no, fuego salga del escaramujo que devore los cedros del Líbano. ¿Sabe lo que pasó, hermano? Era una parábola de juicio, porque el versículo 23 dice, para reducir:
envió Dios un espíritu malo entre Abimelech y los hombres de Siquem, que los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Y bueno, ahí relata, y los de Abimelech se levantaron contra, los de Siquem se levantaron contra Abimelech, y Abimelech contra ellos, y bueno, ahí está la historia. Una parábola, hermano, que trajo juicio. Usted puede leer en casa también, hermano, Ezequiel capítulo 17, Ezequiel capítulo 24, como habla también de una parábola o de diferentes parábolas en las cuales también traía juicio sobre Israel cuando Israel había de ser llevado cautivo a Babilonia. Bendito Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Puede leer también Isaías capítulo 5, también nos habla de otra parábola en la cual se habla de un juicio sobre Israel, porque Israel se portó rebelde, se portó desobediente. Bueno, a través de una parábola narrada por los profetas, vino juicio sobre Israel. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué menciono esto, hermano? Porque en realidad, en esta parábola también se está hablando de un juicio. Sí. De aquellos, hermano, que no dan fruto. Gloria a Dios, ¿Se aleluya. acuerda lo que el Señor dijo? Ya la hacha está puesta al aseguro, a la raíz de los árboles. Todo aquel árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Alabamos al Señor Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y bueno, volviendo a Marcos capítulo 4, hermano, ahí vemos también este versículo 12, habla del juicio, hermano. Para que viendo, vean y no echen de ver, y oyendo, oigan y no entiendan, porque no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Sabe a quién se refirió aquí el Señor Jesús, hermano? Se refirió a los líderes de Israel, a los líderes religiosos de Israel, que eran los escribas, que eran los fariseos, hermano. Ya anteriormente el Señor había tenido encuentro con ellos. Usted puede ver los primeros 3 capítulos, hermano, y va a encontrar, hermano, cómo el Señor les habló, cómo el Señor les invitó aún, pero ellos, hermano, no quisieron, le rechazaron. Llegan al punto Jesús, aleluya. de decir que el Señor Jesús, por el príncipe de los demonios, echaba fuera los demonios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hasta ese punto llegaron, hermano, a decir de esa manera que el Señor, en otras maneras, en otras formas, que el Señor Jesús por el demonio echaba fuera los demonios. Lo leemos, mire, tuvo varios encuentros, ¿verdad? En una ocasión, cuando el Señor Jesús sanó al paralítico, allí en el capítulo 2, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Blasfemia, dice. A ver, lo leemos también, el 2, versículo 6. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones decían, ¿por qué habla este así? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron los fariseos, hermano? Blasfemias dice. Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Cómo lo llamaron al Señor Jesús? Blasfemo. ¿Sí? Viendo sus milagros, viendo su misericordia, su perdón, lo llamaron blasfemo. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Otro encuentro ahí adelante en el versículo 16, 15 y 16 dice, y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos,
porque había muchos y le habían seguido. Alabamos al Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces dice el versículo 16, y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los discípulos, con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Es como hablaban de él, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando el Señor Jesús sanó a aquel enfermo, hermano, el sábado, en día de reposo, ¿qué dijeron los fariseos? Que no era lícito. Estaban ahí contradiciendo las obras del Señor, hermano. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Aleluya. Jesús. Y bueno, llegamos hasta el capítulo 3, versículo, gloria a Dios, 20. Y agolpóse de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y como lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. ¿De quién decían esto, hermano? Está fuera de sí. ¿Qué quiere decir eso, estar fuera de sí, hermano? Hoy en día, ¿cómo dirían? Esa persona está fuera de sí. Está loco. De esa manera lo trataban al Señor. Versículo 22, y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Bendito Dios. Dice, hasta ese grado llegaron, hermano. Duros de corazón. Ahí estaba aquel terreno. El problema no es la palabra que no pueda salvar, hermano. El problema no es el sembrador. El problema, ¿cuál es, hermano? ¿La persona o el terreno? El problema es el terreno. Gloria al Señor Dios. ¿Y sabe cuál es el terreno, hermano? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El terreno es el corazón. Amén. Gloria a Dios. Estas gentes habían endurecido, hermanos, su corazón. Viendo los milagros y maravillas que el Señor hacía, hermano, y fíjese cómo endurecían su corazón. Ahora usted sí comprenderá por qué el Señor Jesús les dijo esto, hasta aquí. En otras palabras, se cerró la puerta, para que oyendo no oigan, y viendo no vean, y que no se conviertan, y haya para ellos arrepentimiento. Rechazaron, desaprovecharon la oportunidad. Ahí está el juicio. ¿Sí? Ahí está el juicio. El problema no es la palabra. El problema no es el sembrador. El problema eran ellos. Amén, amén. El problema era el terreno, el corazón del hombre que rechaza la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y como rechazaron, bueno, el Señor, hermano, es soberano, ¿cierto? Es soberano para haberle dicho a aquel hombre que estaba en la cruz también, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero también el Señor es soberano como para decir esto. Gloria a Dios. Amén, amén. Esta gente le había rechazado una y otra vez. Le dijeron blasfemo. Le dijeron está fuera de sí. Le dijeron por príncipe de los demonios es que echa fuera los demonios. Estaban, hermanos, llenos de coraje, de odio ante el Señor Jesús, hermano. Es por eso que el Señor tiene que hablar juicio de esta manera. Gloria a Dios, aleluya. Ahora esta parábola es dicha a ustedes porque dijo el Señor. Ahora sí volvemos a leer y creo que lo podemos entender mejor, hermano, a quién y por qué se estaba refiriendo el Señor de esta manera. Gloria al Señor Versículo, volviendo al capítulo 4, versículo 11. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábola todas las cosas, para que viendo, vean y no echen de ver, y oyendo, oigan, ¿y qué más dice? Y no entiendan.
porque no se conviertan y se han perdonado los pecados. Ahí está. Se cerró la puerta, en otras palabras. Gloria a Dios. Se cerró la puerta por cuanto endurecieron su corazón una y otra vez. Gloria a El Dios, problema, hermano, aleluya. es el corazón del hombre. Sí, amén, amén. El problema es el terreno, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Santo, santo es el Señor Amén, Jesús. aleluya. Bien. La palabra de Dios, hermano, no debe de ser cambiada. La palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Gloria a Dios, aleluya. Dice el versículo 14, el que siembra es el que siembra la palabra. La palabra se siembra, hermano. La palabra no debe de ser cambiada, Amén, porque es gloria a Dios. el poder de Dios para Amén. salvar. Amén, amén. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Romanos capítulo 10, vamos a leer algunos pasajes, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro Dios, aleluya. Romanos 10. Bendecimos el nombre del Señor Amén, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Romanos capítulo 10. Amén. Amén. Versículo 17 dice, luego la fe es por el oír, y el oír ¿de qué, hermano? ¿Por oír por qué? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. La fe, hermano, viene por la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces hay que seguir predicando la palabra de Dios. Los hombres de Dios deben de seguir predicando la palabra de Dios, hermano. Santo es el Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Primera de Pedro, hermano, capítulo. Vamos a ver ahí unos versículos en Pedro. Primera de Pedro, primeramente, capítulo 1. Santo es Dios. Bendecimos el nombre del Señor Jesús. No, y ahorita lo dice. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. El Señor dijo en Lucas 8:11, es pues la semilla o la palabra de Dios. Amén. Aquí dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué medio, hermano? Por la palabra Por de Dios. la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia. ¿Por qué medio, hermano? Por el conocimiento de aquel que nos ha llamado o nos llamó por su gloria y virtud. Las cosas, hermano, que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas de su divina potencia por el conocimiento. ¿El conocimiento de qué, hermano? De la palabra. Versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Alabamos el nombre del Señor Gloria a Jesús. Dios, aleluya. Esa es la semilla, hermano. La palabra. Amén, amén. La palabra de Dios. Que no debe de ser tergiversada, no debe de ser cambiada, no debemos de ponerle, hermano, los artificios de error. No, hermano,
La palabra de Dios, hermano, por sí sola es viva y eficaz. Alabamos el nombre del Señor Gloria a Jesús. Dios, aleluya. De primera a los Tesalonicenses, capítulo 2. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12 y 13. Amén. Amén. Primera a los Tesalonicenses 2, 12 y 13. Y os protestábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros damos gloria a Dios sin cesar, desde de que habiendo recibido, ¿qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombre, sino según es en verdad. ¿Qué recibieron? La palabra de Dios. La palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis. Gloria a Dios. Ahí está la palabra de Dios. Es la que cambia, es la que transforma, Amén, amén, gloria a Dios. porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Gloria a Dios. Todo a través del libro de los Hechos, hermano. Qué importante, se predicaba la palabra de Dios. Usted puede apuntar, puede leer en su casa los siguientes textos. Por ejemplo, Hechos 4:31. Hechos capítulo 6, verso 7. Hechos capítulo 8, versículo 14. Gloria a Dios. Hechos capítulo 11, versículo 1. Hechos capítulo 12, versículo 24. Hechos capítulo 13, versículo 5 y versículo 44. En todos ellos, hermanos, siempre Gloria a Dios. haciendo énfasis a la predicación de la palabra, Amén, amén. la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, la palabra de Dios, hermano, no es el problema. Esta se tiene que seguir predicando, Amén. oigan Amén, o no gloria a oigan. Dios. El problema, al fin de cuentas, es el terreno, es el corazón del hombre. Por eso, hermano, no se desaliente, bendito el nombre del Gloria a Señor Dios, Jesús, aleluya. de que escuchen, más bien de que dejen de escuchar, de que hay quienes son superficiales, hermano. No se desaliente, es parte de hermano. Alabamos el nombre del Señor Gloria al Jesús. Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Volviendo a Marcos capítulo 4, santo es el Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Marcos capítulo 4, santo es el Señor Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendecimos el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Santo, santo. Dice ahí la palabra de Dios. El tiempo ha transcurrido, pero solamente le reafirmamos ahí lo que dice Marcos 4, Gloria a Dios. versículo 14. El que siembra es el que siembra la palabra. Y estos son los que de junto al camino, en los que la palabra es sembrada. Mas después que la oyeron, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Y asimismo estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí, antes son temporales. ¿Cómo son, hermano? De corta duración. De corta duración, que levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego Tropiezan. tropiezan.
Y estos son los que son sembrados entre espinas y los que oyen la palabra. Mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando ahogan la palabra y hácese infructuosa, es decir, sin fruto. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Bien, y finalmente dice el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y hacen fruto, uno a 30 y otro a 60 y otro a 100. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto llevamos, hermano? Ya no quiero, ya el tiempo ha transcurrido. Gloria a Dios. Mire, todo este capítulo 3, hermano, tiene que ver con la parábola de los diferentes terrenos, o del sembrador, si lo quiere llamar así. Sí, pero tome en cuenta que aquí el problema o el enfoque no es ni el sembrador. El problema de que no haya fruto no es tampoco de la palabra. El problema es el terreno que es el corazón del hombre. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Después, hermano, el Señor habla de otra parábola en la que está relacionada con esto, en la cual dice que el hombre que echa la simiente en la tierra duerme, se va a dormir, gloria a Dios, y después, hermano, el fruto se produjo, aunque también se produjo espiga. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice, fíjese, nada más leemos el 26 y 27. Decía más, así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra. ¿Y qué hace? Duerme y se levanta de noche y de día, y la simiente, ¿qué dice? Brota y crece sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo. Algo muy importante. El terreno, hermano. ¿Cómo hacer para que el terreno dé fruto? ¿Qué dice el Señor en esta parábola? Aquel que fue, sembró, se fue a dormir. Y mientras que durmió, ¿qué pasó? La simiente brota y crece. ¿Y qué más dice? Sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo. ¿Cómo sucedió? Pues ahí es algo que solamente Dios hace, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Y luego, hermano, habla de la parábola de la semilla de mostaza, como aquella que da 60, a 30, 60 y hasta 100 por uno. Pero ¿qué le parece si mañana continuamos viendo este maravilloso capítulo 4 de Marcos, o el capítulo 13 de Mateo, que ambos hablan de la parábola? Lucas también en el capítulo 8 habla de esta parábola de los diferentes terrenos. El suelo, ahí está, hermano, lo que hace la diferencia para que haya fruto. No es ni el sembrador, no es la palabra debe de ser la misma. Algunos han querido cambiar la palabra queriendo tener resultados positivos, pero no está en cambiar la palabra, no está en cambiar el sembrador. El problema está en el terreno. Bendito Dios, Amén. aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Vamos, hermanos, a ponernos en pie. En el nombre del Señor Jesús.